pudieron llegar, Señor. Thank you. Buenos días, ¿me escuchan? ¿No? ¿Sí? Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? 1, 2. Probando mis tacos, dice José. Buenos días, el Señor les bendiga. Qué hermoso alabar juntos esta mañana y glorificar el nombre de nuestro Señor, ¿no es cierto? Qué hermoso, increíble. Como dice nuestra hermana, imagínense si eso es aquí, imagínense en el cielo cómo va a ser. Increíble, wow, increíble. Bueno, quiero compartirles esta mañana algo que estuve escuchando en la internet y dije, esto está precioso para compartir con cada una de ustedes, mujeres, esta mañana. Y dice así: a las madres y todas las mujeres que nos han cuidado, a todas las abuelitas, a las madres espirituales y a las madres esperando, a las madres solteras y a las mentoras, guardianas y guías, aquellas que nos amaron y que nos aman, que nos enseñaron y enseñan y muestran el camino, aquellas que nos cargaron, nos tomaron de la mano y nos miraron crecer, aquellas que experimentaron bendiciones este año, aquellas que han pasado por una pérdida, a todas las mujeres heroicas alrededor de nosotros. Queremos darle gracias. Gracias a cada una de ustedes. Gracias por su coraje, por su bondad, su fe en Dios. Gracias por moldearnos, afirmarnos y caminar con nosotros en la vida. Gracias por enseñarnos cómo amar y seguir a Cristo. Gracias por sus oraciones, sabiduría y pues sobre todo nunca rendirse con nosotros. Gracias por las noches de desvelo, los años cortos y por el increíble regocijo. Si solo en este día es de reflexión, regocijo o recordatorio, nosotros les damos este pequeño reconocimiento en honor y les damos las gracias hoy. Feliz Día de las Madres a todas. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos. Tenemos varias semanas ya mirando el libro de los Hechos. Este libro es el libro escrito por Lucas, es la continuación de su evangelio. Narran en este caso, en el capítulo 19, los viajes de Pablo en la provincia de Asia. ¿Podemos poner el mapa, Alondra o Gloria? Gracias. Pablo en la provincia de Asia lleva el evangelio a los gentiles, a los judíos y griegos. Así continuó por 2 años. La palabra del Señor Jesús era predicada entonces. En estas semanas hemos sido testigos del gran poder de Dios en la transformación, de cómo Dios a través de Pablo hacía milagros extraordinarios en este lugar. Pablo, que su trabajo era el de construir casas y venderlas, mientras él trabajaba, se secaba su sudor y dice que la gente se llevaba ese sudor sucio, su delantal todo mugroso de trabajar, se lo llevaba para curar, sanar y sacar gente que estaba endemoniada. Yo no me puedo ni imaginar si cuando uno hace ejercicio y está sude y sude, imagínense trabajando, ese trapo todo apestoso, hediondo de Pablo, sirvió para sanar, para limpiar a todas estas personas. Nos recordamos también en este libro de los Hechos de cómo el diablo falsifica el poder de Dios. Dice que había unos judíos exorcistas ambulantes que intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo.
Esto lo hacían 7 hijos de un sacerdote llamado Ezeba. Estos hombres querían sacar los demonios, pero se encontraron con uno que estaba bien fuerte y les dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y echándose sobre ellos, les pegó una arrastrada y los mandó a su casa corriendo y huyendo, desnudos y heridos. Esto me recuerda también cuando en el libro del Éxodo, Aarón tira su vara al suelo para convertirse en culebra, y las personas hechiceros del faraón también tiraban las de ellos y se convertían en culebras. Cuando Aarón con su vara tocó el agua y se convirtió en sangre, y también los magos y hechiceros hacían lo mismo. Pues en este pueblo, que donde está Pablo, también existía mucha hechicería y mucha idolatría, y dice que con todos estos milagros que estaban sucediendo, la gente fue conviccionada, entregaban su corazón al Señor, y todas esas cosas que hacían mal, dice que trajeron todos esos libros que utilizaban ellos de magia y todo eso, los trajeron y los quemaron. Era cambiado. Porque a través de los milagros de Pablo en Efeso y observar del fruto del mismo, ahora vemos que Pablo planea ir a Jerusalén y luego a Roma. Su visión misionera se expande en este momento. Leamos juntos el libro de los Hechos. Vamos al capítulo 19 y vamos a estar estudiando del versículo 21 al 41. Y el título de este estudio se llama ¿Por qué la gente se opone al evangelio? Díganme cuando estén listos. Digan listo. Vámonos. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviado a Macedonia 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, les enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron por casi 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesos es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Porque habéis traído estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio, los artífices que están con él, tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay.
Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Pablo hace en esta resolución, en el versículo 21-22, de ir, dice, es motivada y guiada por el Espíritu Santo. Continúa este viaje misionero que se le ha asignado. Recalcamos que toma esta resolución porque explica la motivación que demuestra la manera que el Evangelio irrumpe, que el Evangelio llega a la ciudad de Éfeso, causando un alboroto que pretende oponerse al Evangelio. Una vez más, Satanás quiere falsificar o emular el alboroto causado por los milagros de Pablo. Pero esto, adivinen qué, no va a ser exitoso. La importancia de preguntar, ¿qué estás haciendo? Mi hija Lisa, ¿dónde está? Mi hija Lisa es la más pequeña, tiene 10 años. Es una muchachita bien tremenda. Lo que se le pone en la mente, eso, pum, le brinca y empieza a hacerlo. Y uno siempre le tiene que estar preguntando, ¿qué estás haciendo, Lisa? Porque Lisa siempre está haciendo algo. Y es bien interesante qué es lo que está haciendo. Pues lo mismo hay que estar preguntando nosotros aquí, preguntándole no solamente al escritor Lucas, ¿qué estás haciendo? ¿Qué nos quieres enseñar en esto? Ni tampoco preguntarle a Pablo Pablo, ¿qué estás haciendo? O a Dios preguntarle, Dios, ¿qué estás haciendo aquí en este momento, en medio de este alboroto? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Siempre queremos ver lo que Dios está haciendo en medio de un pasaje. Amén. Oremos. Señor Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has traído hasta aquí, Señor. Padre Santo, Señor, que tu palabra sea predicada el día de hoy, Señor. Padre, y enséñanos, Señor, Padre, a saber que en medio de el alboroto, cualquier situación en la que nosotros estemos enfrentando, Señor, en medio de la tormenta, Señor, aún en medio de cada situación, Señor, tú estás obrando en el medio, Señor, y tú no nos dejas. Padre, gracias por tu palabra, la cual no regresa vacía. Señor, en tus manos nos ponemos, en Cristo Jesús. Amén. El punto número 1 se titula, la posición del Evangelio debe ser esperada. El ejemplo del ministerio de Pablo en Hechos 19 muestra aquí el avance del Evangelio, el cual está provocando oposición. Cuando llega Pablo y empieza a hacer todos estos milagros, la gente empieza a cambiar, empieza a aceptar a Jesús como su Salvador y su Señor, y empiezan a cambiar cosas y el Evangelio empieza a crecer. Pero en el versículo 26 dice este hombre Demetrio que dice, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Este hombre llamado Demetrio era un platero que hacía estatuillas de plata o hacía templitos pequeños de la diosa Diana. Reunidos con las otras personas que igual como él que construían estos templos, estas estatuas, empezaba él a meterle cizaña, diciendo, viene a cambiar las cosas, viene a cambiar, mucha gente está cambiando, esto no nos está conveniendo. Este Demetrio alborotaba para desacreditar el evangelio que Pablo enseñaba, diciendo, este hombre dice que no son dioses aquellos que nosotros hacemos con las manos. Hermanos, Jesús prometió que seríamos perseguidos. La fidelidad de cada uno de nosotros atraerá resistencia siempre. Si me acompañan, por favor, al versículo de Juan
15, 18, 20. Dice el versículo: si en el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Segunda de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El Evangelio, hermanos, tiene la posibilidad de ser poderosamente inoportuno. El Evangelio llega cuando menos lo esperamos. En nuestras vidas así llegó. Cuando menos lo esperaba, vino una persona y nos habló del Evangelio, cuando nosotros también estábamos perdidos. Y por eso, poderosamente recibe una posición. En este caso, para Demetrio, el platero, el Evangelio fue inoportuno para él. Y no porque él era devoto de la diosa Diana y porque él creía en él y en ella y los milagros que ella hacía y todo eso. No. Este hombre Demetrio lo hacía porque se preocupaba de sus ganancias económicas, que al hacer estas estatuas, él las vendía, y como la gente ya no estaba creyendo en Diana, ahora iba a creer en Jesús, todos esos clientes se le iban a ir de la mano. Entonces él se preocupaba por el dinero. La posición se presenta cuando el Evangelio se presenta. Si entendemos que el Evangelio siempre tendrá posición, no nos vamos a sorprender cuando esto suceda. Más bien nosotros debemos estar preparados y listos y no desanimarnos, porque nosotros estamos compartiendo el Evangelio en nuestros trabajos, con nuestras familias, con el vecino. Cuando dicen, esto no lo creo, o vamos a escuchar oposición, vamos a tener oposición y hay que estar listos para eso. El punto de esto es de que el Evangelio no siempre es bien recibido. El Evangelio no siempre es bien recibido. Interrumpe la comodidad, la cultura y el control. Me acuerdo cuando mi hermano Marco Díaz llegó a nuestras vidas. Y la verdad que, como dice aquí, dice, irrumpe en la comodidad, la cultura y el control. Él me ponía incómodo. Él me sacaba de mi comodidad para mostrarme el Evangelio, para que yo estudiara el Evangelio. Y decía, ay, viene este hermano otra vez que me va a estar pidiendo, hey, ¿te aprendiste el versículo? ¿Hiciste la tarea? Y yo decía, ay, men, pero ¿cómo eres tú terco? Le decía, tú sabes que yo soy como aquel sartén de teflón que le echas un huevo, le echas lo que sea y nada se le pega. Así soy yo, exactamente. Nada se le pega, todo se me resbala, men. Y tú bien necio. Y luego nos daba, no nomás nos daba uno, nos daba hojas, los 32 versículos que nos teníamos que aprender. ¿Te acuerdas, Gerardo? Los 32 que más se debes de aprender. No nomás era uno, eran 32. Y yo mostraba resistencia. Yo remostraba resistencia. Pero una vez más, Dios en control en medio de todo esto. Amén. El punto número 2. Dice las razones por las cuales la gente se opone al Evangelio. Satanás, dice, ha cegado a las personas a la verdad. Dice que la ceguera espiritual lleva a ver el Evangelio como una amenaza o una tontería. En el versículo 25 dice, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio tenemos nuestras ganancias o tenemos la mera feria? Personas alrededor de nosotros, incluso en nuestra familia, no quieren creer en el Evangelio, pues Satanás los tiene cegados. En un tiempo nosotros también estábamos cegados, hermanos. Y por la gracia de Dios estamos aquí el día de hoy. Amén. Por la gracia de Dios estamos aquí el día de hoy. Pero de igual manera, ellos están allá en otro lado. Y nosotros debemos estar orando por cada uno de ellos.
Recuerdo que el testimonio de una de las hermanas cuando fue bautizada dice que su yerno nunca dejó de orar por ella. Y ese día se estaba bautizando. Y gloria a Dios por eso, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermana? Amén. Gloria a Dios. Su yerno nunca cesó de orar por ella. Y así debe de ser. Nunca nosotros de cesar de orar por las otras personas. Con más razón aquellas que amamos. Y me refiero a nuestra familia. Los plateros no podían ver más allá de sus riquezas y de su propio beneficio, porque ellos nomás pensaban en el dinero y eso era lo que a ellos les preocupaba. Ellos tenían miedo a perder su negocio, de no progresar, de no tener más ganancias económicas. Demetrio en este momento es un ejemplo de Satanás cegándole la verdad del evangelio y enfocándose en su codicia. Eso es lo que había en su corazón, la codicia que tenía Demetrio al saber que iba a perder todas estas ganancias. Vayamos a 2 de Corintios 4, 3, 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. En este momento también vemos en el libro de los Hechos, en el versículo 28 al 32, de cómo esta multitud estaba junta y confundida. Dice, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritando diciendo, grande es Diana de los Efesios. Dice en el versículo 32, uno pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más ni sabían por qué se habían reunido ahí. Muchos de ellos ni sabían por qué se habían reunido ahí. Estaban ahí nomás por el chisme, por hacer alboroto, no sabían ni qué rollo. Pero estos estaban ahí en la multitud haciendo alboroto. Estaban confundidos, no sabían ni qué era lo que estaban peleando. Estas personas estaban ahí y gritaban más que en un partido de fútbol de las Chivas contra la América. Serio. La posición del evangelio suele ser más emocional que racional. Es motivada por temor a perder poder o influencia. En este caso, Demetrio y los plateros tenían miedo a perder su entrada económica y tenían miedo a perder ese poder que la diosa Diana de ellos tenía, supuestamente para ellos. Llenos de ira gritaban emocionalmente diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y así, hermanos, aunque Satanás ciega a las personas a la verdad, Satanás las ciega, pero la verdad, hermanos, no hay peor ciego que el que no quiera ver. No hay peor ciego que el que no quiera ver. El evangelio, hermano, nos confronta a cada uno de nosotros y nuestros estilos de vida. En el versículo 23 y 27 podemos ver, dice, porque nos ha reunido a anunciaros, perdón, ¿me equivoqué? Dice, porque hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. El camino era como se le reconocían a los primeros cristianos en aquel momento, en aquel tiempo. Los primeros cristianos eran reconocidos como llamados como el camino. Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Pero veis, y decían estos cuando estaban juntos, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Efesio, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. En este versículo podemos ver que Demetrio y los artesanos resisten el evangelio, porque amenaza su negocio y su idolatría. En Juan 3, 19 y 20 dice,
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, el Evangelio desafía el pecado, los ídolos, la comodidad y las normas culturales. Estas personas se aferraban al pecado mediante su idolatría y sus normas culturales, teniendo miedo a soltar su pecado. Ellos no querían soltar esa codicia. Escuché que allá en África, para atrapar a un tipo de monos, de changos, les tienden una trampa a estos changuitos. Adentro de un coco, hacen un hoyo, un agujero en el coco y meten una naranja adentro del coco. Entonces viene el changuito emocionado, oliendo que hay una naranja dentro del coco, y viene el changuito y mete la manita para sacar la naranja adentro del coco. Y porque no quiere soltar la naranja que está dentro del coco, el changuito es atrapado. El changuito, porque él quería su naranja, el changuito es atrapado y ya no puede moverse porque está atrapado ahí. Y él no puede pensar que esa naranja lo está haciendo que esté detenido ahí y está siendo atrapado. Viene el capturador y se lo lleva. ¿Cuál es nuestra naranja en la vida real que nosotros no estamos dispuestos a soltar? Nuestra codicia, nuestro enojo, es el orgullo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No estamos dispuestos nosotros a soltar. La convicción a veces parece ser un ataque para aquellos que se aferran a su pecado. En otras versiones de la Biblia, Juan 3:19-20 dice: pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones son malvadas. Grande es Diana de los Efesios. Esto se convierte en un canto por casi 2 horas de estos hombres que estaban amotinados ahí, y que algunos de ellos ni sabían ni por qué estaban ahí, pero ellos estaban gritando. El éxito del Evangelio amenaza el comercio de los ídolos en Efeso, teniendo un impacto económico. Demetrio enmarca el problema como pérdida económica. Demetrio en eso se estaba enfocando él, en su pérdida económica. Y la ofensa religiosa revela el ídolo de la ganancia y el dinero. Su problema no era de la creencia de él, sino con la pérdida de su ganancia. En Mateo 6:21 dice: porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. ¿Cuál es nuestro tesoro de cada uno de nosotros? Porque ahí donde esté su tesoro, ahí va a estar su corazón de cada uno de nosotros. El punto de esto es de que la gente rechaza el Evangelio porque han sido cegados y porque el Evangelio confronta el pecado. Pero adivinen qué, aún en medio del alboroto, Dios protege a su iglesia. Aún en medio de las situaciones, de los problemas, de las tormentas, Dios protege a su iglesia. Veamos el versículo 35 al 41. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis. Cálmense, les dice, y hagas nada precipitadamente. Porque me has traído a estos hombres aquí que no han hecho nada. No son blasfemadores, dice, ni son sacrílegos de vuestra diosa. Ahora que si Demetrio y los artífices tienen problemas con ellos, dice, hay autoridades que pueden llevar a cabo estas situaciones. Dice, porque hay peligro de que seamos acusados de sedición. Dios utiliza, hermanos, a veces gente que no es cristiana para salvarnos. Y Dios utiliza gente como un instrumento de bendición. Podemos ver en esta persona que es un funcionario pagano. Es el del alcalde de la ciudad. Y que él calma la multitud.
Dios incluso usa a los no creyentes para proteger su misión. Un incrédulo que no es amigo ni para los cristianos de ninguna manera. Él calma a la multitud con sabiduría y razonamiento y se convierte en un instrumento inesperado de Dios. Veamos lo que dice Mateo 16:18. Dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no conquistará. En Isaías 54:17 dice: ninguna arma que te ataque triunfará. Esa es la promesa del Señor. Dice que en esta roca edificaré mi iglesia, ni el poder de la muerte la conquistará. Isaías dice: ninguna arma que te ataque triunfará. Aquí el hombre está actuando con sabiduría y con razonamiento legal. Les dice: ¿qué dice? Estos no han robado nada del templo. No han hablado mal de nuestra diosa. Él está utilizando un razonamiento legal cuando dice: llévenlos a la corte para acusarlos. ¿Por qué ustedes los están aquí molestando? Llévenlos a la corte a acusarlos. Presenten casos formales contra ellos. Y fue de esa manera que se apagó ese disturbio, ese alboroto. Se tranquilizó, porque este hombre que no era creyente, que no era hermano ni nada, Dios lo utilizó para que protegiera a estos hermanos. Dios lo utilizó, y a veces Dios utiliza a personas para protegernos. Amén. Sin señales milagrosas, Dios preserva a su pueblo, a pesar de la oposición que se enfrentan. Demetrio y su gente se oponen al evangelio, atacando y tratando de extinguirlo. El alcalde se opone al evangelio al admitir su impacto e importancia. Vemos aquí que el orden es restaurado. La asamblea se disuelve y Pablo queda protegido sin necesidad de hablar. Y también los creyentes y los amigos que tenían en el gobierno. Dios, nos damos cuenta en esto, que es soberano, incluso en medio de la oposición. Él protege su mensaje y sus mensajeros. La oposición puede ser fuerte, pero nunca está fuera del control de Dios, hermanos. Amén. La oposición es fuerte, pero nunca está fuera del control de Dios. Si en este momento tú sufres opresión, estás enfrentando un problema grande en tu vida, estás en medio de una tormenta, pues adivina qué, Dios sigue en control, aún en medio de ella. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué? Llegamos a este punto. Fieles frente a la oposición. Alegrémonos, hermanos, porque somos llamados a ser fieles al evangelio, a pesar de la oposición. Alegrémonos en cómo Dios obra en cada una de las situaciones. Recordemos a Abraham cuando fue prometido: tu descendencia será grande. Pero Abraham era viejo y su esposa también. Y Dios le decía: va a ser como la arena. Así va a ser tu descendencia. Recordemos a Moisés cuando sacó toda la gente de Egipto. Recordemos a David cuando enfrentó a Goliat. Recordemos a José cuando fue encarcelado. Cómo Dios obra en estos hombres, cómo obró, y cómo en la actualidad la vida de hombres y mujeres de esta iglesia es cambiada. José Prado, familia González, hombres y mujeres de los grupos pequeños y los de los grupos de discipulado, cómo el Dios transforma a cada una de estas personas. Y por la gracia de Dios los saca de cada tormenta. Y no de que las cosas han sido fáciles y de que ya no haya problemas, pero con Dios salimos victoriosos. Amén. Primera de Corintios 4:2 dice: ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Hechos 5:29 dice: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. Gálatas 6:9: así que no nos cansemos de hacer el bien. No nos sorprendamos, hermanos. No retrocedamos. No comprometamos la verdad.
Seamos valientes donde quiera que estamos con el Evangelio. Confrontemos la cultura. No nos desesperemos frente a la oposición. Dios no está ausente. Dios está con nosotros. Aún en medio del caos, proclamemos el Evangelio. Proclamemos el Evangelio con amor y fidelidad, sabiendo que Dios está con nosotros. Una cita de T.W. Mason dice: los cristianos primitivos eran completamente intrépidos, continuamente gozosos y constantemente estaban en problemas. Oremos para que seamos estos cristianos primitivos, hermanos, dispuestos a creerle a Dios y confiar en sus promesas, a que seamos intrépidos, a que seamos gozosos y que siempre nos metamos en problemas por causa del Evangelio. No se me enreden. ¿Ok? Oremos. Padre, Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, la cual no regresa vacía, Señor. Padre, gracias, Señor. Padre, haznos intrépidos, gozosos, Señor, Padre. Y por tu nombre y por tu causa, Señor, métenos en problemas, Señor. Padre, que aún en medio de ellas, Señor, tú nos sacarás victoriosos a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu promesa, Señor, Padre, porque eres un Dios fiel, glorioso, Padre, admirable, Señor, extraordinario. Padre, te agradecemos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Bien, recordamos que en medio de los problemas tu fidelidad no se acaba, tus planes para mí perfectos son. Tú siempre cumplirás lo que dices que harás, oh Dios. No le debes la batalla, es la tormenta que es el control. El viento y tempestad a ti obedecerán, oh Dios. Y sabe que
Una de las cosas que pude obtener de la enseñanza, y era la parte donde pues toda la economía surgía a través de las imágenes. Y yo escuché esto a través de un predicador, de que Dios no se quiere limitar en una imagen, porque Él quiere que tú seas esa imagen que lo represente. Entonces, cuando vemos una imagen, piensa en la persona que está a tu lado, piensa en la gente que te ve a ti, que tú eres esa representación del Creador, de Cristo que vino aquí. Tú eres esa imagen que Dios ha hecho con todo. Y también queremos hoy en día pues celebrarle el Día de las Mamás. ¿Se pueden sentar un poquito? Solamente denos como 1 hora y 45 minutos. Tenemos un video que hemos hecho para las mamás, ¿verdad, Gloria? De parte de todos los jóvenes y nuestros bellos jóvenes que nos sirven aquí, oiga, y que no reciben ningún centavo, y a veces son los que trabajan más. Un aplauso para ellos. Tenemos un video para ustedes. Hey, mi nombre es Manuel, solo quiero decirte que mi abuelo se llama Alejandra y me gusta que me amen mucho y que me den. Las madres, te quiero mucho, abuela, gracias por hacerme los huevos rancheros. Thank you for always helping with everything. Thank you for making me smoothies. Gracias por darme vida. We love you. Pues queremos orar por las mamás. Si las mamás pueden pasar aquí al frente, vamos a estar orando 40 minutos por ustedes. Madres, vengan aquí. Si es bueno como que mirar hacia allá o correcto. Se ponen entonces todos los hombres, los hijos, todos nos van a ayudar a orar por ellas, por favor. Pueden venir los papás, los hombres, los ancianos. No, para orar por ellos, los caballeros,
Pueden venir aquí también a orar por ellas, por favor. Señor, te damos gracias porque no solamente hay un día, sino todos los días, la imagen perfecta de tu tierno amor manifestado en una mujer, Señor. Gracias por nuestras mamás que tenemos aquí en esta iglesia, Señor, que no solamente sirven a sus casas, sino también trabajan, también nos sirven aquí en las iglesias. Ellas siempre son las primeras, Señor. Y sabemos que gracias a ellas la iglesia se ha mantenido, ministerios han crecido, porque ellas son las que nutren, ellas son las que cuidan, ellas son las detallistas. Te damos gracias por la vida de todas y te pido, Señor, en nombre de Jesús, que si hay una necesidad, sabemos que tú eres el Dios que sana, creemos en ti porque te amamos, pero si hay una necesidad de salud, si hay algo, Señor, que cualquiera de mis hermanas aquí padezca, oro, Señor, para que tú puedas traer sanidad a su vida. También cualquier necesidad material, Señor, sigue tú supliendo, Señor. Ten misericordia de ellas y guárdalas, Señor, en nombre de Jesús. Y te damos gracias por sus vidas, gracias por esos detalles que ellos nos dan día a día, y gracias porque el don de la procreación, Señor, el poder crear vida, Señor, ha sido manifestada a través de ellas, Señor. Gracias. Gracias, y también oramos por nuestras madres que están en México, Guatemala, Colombia, Señor, todos estos países que nuestras madres no están con nosotros presentes. Oramos por ellas, por salud, por bendición. Seas tú tocándolas, Señor, en este día tan bello. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos un detalle. No se vayan, chicas, jóvenes. Miren esos hombres bellos. No son los hombres, hijos tan bellos que tienen. Miren, tenemos una florecita, la pueden tomar, porque después nos van a tomar una foto. La fotógrafa. Queremos tomar una foto con ustedes. Y si una mamá no está aquí por cualquier razón, y eso es más para que puedan plantarlo, una representación de que ustedes son las procreadoras, las que dan vida, las que nutren, y queremos hacer un pequeño detalle con Iglesia en Español. Ustedes se merecen más que esto, mucho más. Y si hay alguien más que no estuvo aquí, las vamos a poner en la parte de atrás para que le lleven un detalle a alguien. Tomamos una foto. ¿Cómo? Se pueden como